La semana vamos a ver lo que es actividad y coeficiente de actividad. Entonces, para ese tema, lo que tenemos que ver nosotros es la propiedad en exceso. Lo que estamos viendo es la propiedad en exceso. Dice acá, la propiedad en exceso, aquí es igual. Esta es una solución real. Y esta es una solución ideal, ¿no? La diferencia de ambos es una propiedad en exceso. Entonces nos dice acá, la propiedad molar parcial de un componente I en la mezcla dice que es igual a R, ¿no? Esta es una constante, más RT logaritmo del coeficiente de fugacidad del componente I en la mezcla. ¿Ok? Y dice que este es para una energía. Esta es la energía de Gibbs molar parcial para una solución real. Y esto es la propiedad molar parcial para una solución ideal. Aquí es igual a una constante más RT, la fugacidad, la composición o la fugacidad del componente puro. Esta es la fugacidad del componente I puro, ¿no? Y esta es una relación de Lewis y Randall. ¿Ok? Porque una cosa es la fugacidad del componente puro, del componente I puro, y otra cosa es la fugacidad de este componente I en la mezcla. Son valores diferentes. Y lo que nos dicen es, nosotros diferenciamos ambas ecuaciones, nos da la energía de Gibbs en exceso. ¿Qué cosa es esto? Esta es la propiedad molar parcial de la energía de Gibbs en exceso. Eso aquí es igual, dice, a la fugacidad del componente I en la mezcla por la fracción molar del componente I por la fugacidad del componente I en la mezcla. Eso, ¿a qué es equivalente? Es que es equivalente al coeficiente de actividad de la especie I en la solución. ¿Ok? Entonces, acá para diferenciar, ¿qué tenemos? Esta es la energía X molar parcial de energía en exceso, aquí es igual a RT, logaritmo de coeficiente de actividad. ¿Esto qué es? La energía la energía molar parcial componente I residual. ¿Esto qué es? Coeficiente de fugacidad. Entonces, esto es para líquidos y esto es para gases. ¿Ok? Entonces dice, cuando la energía molar parcial del componente I en la mezcla es igual a 0, dice que el coeficiente de actividad de ese componente es igual a 1. Entonces, ¿y de dónde sale esta relación? Entonces vemos acá. Dice la magnitud, dice acá vamos a estudiar, dice acá, magnitud al estudiar la solución molar. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a graficar acá el potencial químico del componente A versus su composición. Y obtenemos esta gráfica. Es una gráfica que se obtiene, ¿no?, a medida que tú vas variando la composición con los potenciales químicos. Y nos da esto. Entonces nos dice acá que cuando las soluciones tienden a ser concentradas, tranquilamente puedes aplicar la ley de Raoult. Y cuando las soluciones son diluidas, puedes aplicar la ley de Henry. Entonces, ¿y qué sucede en este intervalo? ¿No? Desde este punto hasta este punto. ¿Cómo yo represento esta solución? Todo esto ya está representado por la ley de Raoult. Todo esto ya puede ser representado con la ley de Henry. Pero toda esta zona aún no se sabe. Entonces, aquí viene, dice acá, dice, vamos a calcular, dice acá, ¿a qué es igual el potencial químico del componente A en el punto D? Dice que es igual, ¿a quién?
a esto, ¿no? Dice el potencial químico de A. El potencial químico de A, ese potencial químico de A, ¿a qué es igual? Dice, es igual al potencial químico de A ideal. ¿Por qué es ideal? Porque esta zona tranquilamente puede ser cálculo o determinado por la ley de Raoul. Más ED. ¿Y ED qué es? ED es el potencial químico de A en exceso, ¿no? ¿Por qué? Porque excede al potencial químico ideal. De aquí viene que ese potencial químico de A en exceso, que es igual a RT logaritmo del coeficiente de actividad. Entonces viene acá y obtenemos nuestra relación. ¿Y todo esto qué es? Todo esto es la energía de Gibbs, el componente A, digamos así, en exceso, igual a RT logaritmo de coeficiente de actividad. ¿Ok, señores? Entonces sigamos acá. Entonces, vemos acá hay algunas relaciones. Entonces, lo que nosotros vamos a ver básicamente es este tema. Nos dicen que la relación, acá, la energía de Gibbs en exceso, esto, que es igual a RT logaritmo. ¿De dónde sale esa relación? ¿No? ¿De dónde obtenemos esas relaciones? ¿No? ¿De dónde obtenemos esas relaciones? ¿Cómo se obtiene esa relación? Nosotros sabíamos de que, ¿no? B en exceso, ¿no? Cualquier propiedad adquiere igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de la fracción molar de I. ¿Se acuerdan de esa relación? Tenemos esto. Entonces, ¿qué tenemos? La energía de Gibbs en exceso, ¿a qué va a ser igual? A la sumatoria desde I igual a N de la fracción molar de ¿qué? En exceso. Pero, ¿qué tenemos? Pero nosotros sabemos que la energía de Gibbs en exceso, aquí es igual a RT logaritmo del coeficiente de actividad. Entonces acá viene que la energía de Gibbs en exceso es igual a la sumatoria de XI por RT logaritmo del coeficiente de actividad. ¿No? Entonces aquí obtenemos esta relación. ¿Quedó claro, señores? Entonces, nosotros tenemos que encontrar una relación de la energía de Gibbs, ¿no? De energía de Gibbs en exceso. ¿A qué sería igual esto? ¿No? Si nosotros encontramos una relación de esta energía de Gibbs en exceso, si nosotros conocemos este valor, ¿no? Tranquilamente podemos calcular los coeficientes de actividad. ¿Ok, señores? Ahí bien. Entonces, entonces nosotros
Así como teníamos, ¿se acuerdan? Los gases ideales, gases reales, en los gases reales tenemos una infinidad de ecuaciones. Para determinar esta energía de Gibbs en exceso hay correlaciones. Esas correlaciones son las correlaciones de Margules, Van Laar, ¿no? Wilson y NRTL. Cada uno de estos, dependiendo de qué cosa queremos obtener, qué tipo de soluciones. ¿Ya, señores? Entonces, de aquí viene esta relación, miren. La primera relación. Dice acá, modelo de dos parámetros de Margules. ¿Cuál es? Es este, ¿no? Dice que la energía de Gibbs en exceso, ¿no? La energía de Gibbs en exceso es esto. La energía de Gibbs, ¿no? Nos está diciendo que la energía de Gibbs en exceso es igual a X1, X2. Tenemos eso. Entonces, a partir de eso, de esa relación, tendremos que determinar nosotros los coeficientes, ¿no? A partir de esto, a partir de esta relación, nosotros tenemos que determinar el coeficiente de actividad 1 y el coeficiente de actividad 2. Aquí es igual, ¿no? ¿Ok? Es lo que tenemos que hacer. Bien, señores, entonces venimos acá, sigamos. Y sabemos que la energía de Gibbs es igual a esto. Entonces, tenemos esto, miren. Tenemos esta relación. Nos dicen que la energía de Gibbs en exceso es igual a RT logaritmo de I, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionamos esto con esto? ¿No? Entonces, ustedes saben también que la energía de Gibbs en exceso es igual a la energía de Gibbs en exceso extensivo sobre el número de moles, ¿sí, no? ¿Correcto? Entonces, decimos acá que la energía de Gibbs en exceso aquí es igual a N por la energía de Gibbs en exceso. Tenemos eso. Ahora, también saben ustedes, y eso ya lo vimos, que la propiedad molar parcial del componente I aquí es igual a la derivada de una propiedad en exceso con respecto a NI, manteniendo constante T, P, ¿no? Todos los N sub J, excepto I. Es esto. Entonces, ¿qué tengo que tener? Entonces yo puedo decir acá, entonces voy a tener que la energía de Gibbs en exceso, que debe ser igual a la derivada de ¿quién? De la energía de Gibbs en exceso extensivo, ¿con respecto a quién? Con respecto a uno de los componentes. Manteniendo constante ¿quién? T, P, todos los N sub J, excepto I. ¿Cierto, señores? Entonces, lo que tengo que hacer yo es esto, ¿no? Tengo que tener que la energía, esto, pasarlo ¿a quién? A, ¿no? Yo tengo también que X1, ¿no? X1 es igual a N1 sobre N y X2 es igual a N2 sobre N, donde N es igual pues a N1 más N2. Tenemos que reemplazar por esas relaciones.
¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Así que tenemos acá, teniendo todo esto, obtenemos lo siguiente, miren, acá, derivada, dice acá, de energía de Gibbs con respecto, ¿qué tenemos? Estamos derivando este componente A, y obtenemos la siguiente relación, ¿no? Simplemente hemos derivada de energía de Gibbs, componente 1, manteniendo constante el componente 2 y así sucesivamente. Y encontramos estas relaciones. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que de aquí obtenemos el coeficiente de actividad del componente 1, coeficiente de actividad del componente 2. ¿Ok, señores? Del mismo modo, se obtiene, ¿no?, la ecuación de Margules de 3 parámetros. O sea, nosotros tenemos la ecuación de Margules, que es con 3 parámetros. Esto es G exceso RT es igual a B. Y obtenemos las siguientes relaciones. El coeficiente de actividad del componente 1 y componente 2. ¿No? De la misma forma que hicimos anteriormente. ¿No? Y obtenemos, ¿no?, a diluciones infinitas. ¿Cuáles son sus componentes? A diluciones infinitas, a 1, 2 y a 2. Y así, señores, podemos determinar también los parámetros del modelo de Van Laar, que tienen acá, y sus coeficientes de actividad. Entonces, como tarea para ustedes, es encontrar, ¿no?, ya esa es tarea y tienen que tenerlo, es encontrar las ecuaciones de Wilson y NRTL para componentes binarios y N componentes. ¿Ya? Entonces, tarea Wilson, NRTL, componentes binarios y para N componentes. ¿Cómo son esas ecuaciones? Y eso pueden ustedes encontrar en el libro de Van Ness o en cualquier otro texto de termodinámica molecular. ¿Quedó claro? Entonces, sigamos. Dice acá, modelo gamma phi. Entonces acá nos dice, en la condición de equilibrio, ¿qué se cumple? Se cumple que la fugacidad del componente I en la mezcla, ¿no?, hay que tener claro esto. Acá nos dice, nosotros tenemos una mezcla, acá líquida, y acá tenemos líquido vapor. Acá tenemos N componentes. Entonces me dice, el componente I en la fase líquida, el componente I en la fase líquida, debe ser igual, dice, ¿no?, a la fugacidad de ese componente I en la fase vapor. ¿Cierto? Porque ya le he dicho que no es lo mismo hacer esto. Este es para componentes puros, pero este es el componente I en la mezcla. Entonces sigamos. Dice, para describir la fugacidad de la mezcla del componente I en la fase líquida, usamos un enfoque que utiliza la solución ideal como referencia. Entonces tenemos esto. Se utiliza eso en nuestra ecuación general, que nos dice que esta ecuación estamos utilizando como punto de referencia la solución ideal. Fracción molar del componente I en la fase líquida, la fugacidad del componente I que depende de la temperatura y presión por el coeficiente de actividad. Entonces, tenemos eso. De igual forma, para la fase vapor, tenemos esto, ¿no? Es I presión por el coeficiente de fugacidad. Ambos debemos igualarlo.
Esto no es la ecuación de gamma phi. Es utilizado para modelar el equilibrio líquido-vapor. ¿No? Estamos modelando para el equilibrio líquido-vapor. Entonces, no se olviden que esta es la ecuación general. Esta es la ecuación general para el equilibrio líquido-vapor. Y aquí comienza a haber ciertas restricciones. Entonces, las restricciones, ¿no? Si se sabe que, ajá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta es la fugacidad del componente I en la fase líquida. Presión de saturación, coeficiente de saturación exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra ecuación general sería esto, del equilibrio líquido-vapor. Pero sabíamos que todo esto, todo este término, eso lo vimos también, que todo este término, ¿de quién dependía? Dependía de la presión de saturación. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos acá, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Yo quería calcular la fugacidad, aquí era presión, era volumen, ¿no? Entonces decía acá, pues voy a calcular, aquí está la presión de saturación. Yo quiero calcular esta presión. Entonces, este era el líquido, líquido-vapor, ¿no? Entonces, yo, esta expresión que está acá, lo calculo a esta presión. ¿Cierto? Entonces, aquí viene, ¿no? Entonces acá dice, si la presión de saturación tiende a cero, ¿no? Si la presión de saturación tiende a cero, dice, entonces, ya lo vimos en la clase pasada, no, clases anteriores, esto es igual a 1. Por lo tanto, nuestra ecuación tiende a eso, ¿no? Y si presión tiende a cero, entonces el coeficiente, dice acá, disculpen, el coeficiente de fugacidad, el coeficiente tiende a 1. Entonces nuestra relación de gamma phi se reduce a esto. Se reduce a esto cuando la presión de saturación tiende a cero y cuando la presión total tiende a cero. Y normalmente en los equilibrios líquido-vapor ocurre esto. ¿Quedó clarín? ¿O no? De nuevo, profesor. Sí. ¿Qué cosa de nuevo, maestro? Alguien me dijo de nuevo, no entiendo. ¿Qué cosa quiere que le diga de nuevo? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, señores, es lo siguiente. Vamos a... ¿Se acuerdan de esto? De estas constantes. Vamos a ver cómo se determinan estas constantes. Y estas constantes se determinan a partir del equilibrio, ¿no? A partir del equilibrio, no sé qué estoy escribiendo acá. Equilibrio líquido vapor de los datos. Vamos a calcular eso. ¿Ya? Entonces, sigamos acá. A ver, tenemos acá donde está. Sigamos. Ya. Copien esto, dice acá. Para el sistema de etanol-benceno a 40 grados se tienen los siguientes datos de equilibrio líquido. Determinen la constante de Margules y tienen la presión de saturación del componente 1 y componente 2. Copien esto en un Excel, por favor, para desarrollar eso.
¿Ok? Ténganlo en un Excel. ¿Ya lo copiaron? ¿Naranjas? ¿Copiaron? A ver, vamos a preguntarte, porque nadie habló, han venido mudos. Están peor que Castillo. 2 ya se fueron. ¿Quiénes se han ido? Para bajarles en el parcial. Ah, verdad, se puede llamar lista, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Copiaste, Aguilar? ¿Me escuchas, Aguilar? Sí, sí, le tomo captura nomás, uso recorte y lo tengo en un esto privado, ahí ya para verlo mejor. No, no, pero tienes que pasarlo en Excel, tío. Alison, Alison Poma. Profesor, estoy copiando el Excel. Ok. Araceli, ¿me escucha, Araceli? ¿Jesús Uno. o Lucas, profesor? Ah, Jesús. Ah, presente. Ok. ¿Ya copiaste, digo? Sí, sí, ingeniero. Ok. Uy, ¿qué hice yo? Me rayé. Descartar. Ah, ya. No sé qué hice. No sé qué hice. A ver acá, ¿quién más está? Ya se supone que todos están. Ah, señor, el próximo ciclo dice que va a ser presencial, ¿no? Sí, profe, Nice. sí, sea noticia. Caballero, pues. Pero dice que la facultad, que le falta salones, ¿no? Está en remodelación, pero la facultad. Sí, pues, y ahora, ¿dónde van a hacer clase? En el parque. Pero todavía no han quedado nada, creo, ¿no? O ya, ¿qué dice la gente del tercio? Ah, no nos han dicho nada, pero lo que yo sé es que después de la construcción de la pileta, se va a romper todo el piso. Construcción del... Es- Disculpe, ¿dónde están construyendo pileta? en el parquecito de adentro. ¿Pileta va a haber? Sí, ¿Qué? es una ya, no es del ingeniero Collado, sino es de la interior gestión que ya quedó pues el proyecto. Y después de eso van a romper todos los pisos, la parte de decanato, de mesa de partes. Ya no sé cómo van a hacer. Ah, que va a ser que nuestra facultad va a parecer que una plaza de un pueblo joven. Plaza de armas. Plaza de algo. Ah, se pasaron, no entiendo. Yo Bueno, tampoco. ya. Ah, su madre, una pileta. ¿Qué va a haber que hay ahí? Que un estudiante botando agua, ¿qué? Ah, su madre. Bueno, no sé. Qué locos, ¿ah? Ah, ¿que el decanato también se viene abajo?
¿Qué van a hacer ahí? ¿Qué? ¿Van a romper No, o piso? sea, sí, van a romper piso. Eso es lo que el decano una vez nos avisó. Pero qué Eso raro, unos días. no, pero qué raro, si el piso del decanato ya lo han cambiado. Está con, ¿cómo se llama? Con piso nuevo. ¿Lo van a sacar eso? Sí, es que por eso le digo, o sea, no es que el nuevo decano quiera romper piso, sino que el proyecto ya está hecho. No, pero yo te digo que de la vez anterior ya el piso estaba nuevo. No sé, eso me dijo el decano, que supuestamente en el proyecto falta romper piso de todo. No sé qué van a hacer. Más Ah, nuevo va a ser el piso, profe. Nuevo piso creo que van a hacer. su Pero feo. madre. O sea, o verdad, entonces ¿cómo va a ser eso? Si van a romper piso, se puede bulla. Bueno, Porque el único que está terminado, ¿cuál es? Los salones nomás. Porque el laboratorio de orgánica está hecho una desgracia. ah, y también la nueva gestión de, bueno, la pileta que le comento, no va a Ya. salir para no va a salir para este ciclo, para fines de este ciclo. ¿Para Recién cuándo? están en el 20% de la obra. Ah, su madre. Ah, eso sí, como yo no voy a la universidad. Ay, ¿cómo hará? ¿Cómo era el decano? Pero es la facultad nomás que está haciendo eso, otras facultades también. No, es la FACO. Ay, caramba. No tenemos ni parque, se sigue remodelando. O sea, pero habían hecho más áreas verdes, supongo, ¿no? Bueno, no sé. No, está como antes, solo que está roto en el medio. De los Ahora, alumnos. claro, y ¿se acuerdan la canchita que jugaban ahí al costado? Ya tampoco ya no existe, creo, porque mecánica ya hizo su laboratorio, ¿no? La facultad no tiene cancha, profesor. No tiene. Sí, pero no tenemos, pues. Tienen que invadir ustedes, pues. No, en verdad no hay cancha, ¿no? Toda facultad tiene, menos la nuestra. No, petróleo también tiene. Sintética tiene todavía. Ah, petróleo. Ah, no, ya. ¿Qué más tiene? Todas tienen, creo, ¿no? Excepto nosotros. Todas tienen. Sistemas tiene cancha de fútbol 9 todavía. Claro, el que no debe tener seguramente es, ¿cómo se llama? Económica creo que es el único que no tiene tampoco. Y otro que no. Ya, Rodríguez, ahorita te pongo. Otra que no tiene, ¿quién es? ¿Será pues quién? Arquitectura? Sí tiene a la espalda. La han remodelado todavía. ¿Ah, sí? Sí. Ah, su madre. Hasta ciencias también tiene. Al fondo ahí tiene su cancha. Bueno, ya nos quitaron nuestra canchita, pues. Porque el decano mandó un WhatsApp diciendo que no sé cómo va a ser, porque que no, ¿cómo está? A ver, voy a ver su WhatsApp del decano. ¿Dónde está? A ver, siguiente ciclo, ajá. ¿O no? Ah, no, no, fue no sé quién me mandó. Claro, porque ahí dice publicado hoy, pero bueno, el siguiente ciclo todo es presencial. Bueno, eso es lo que dice ¿cómo se llama? La resolución, ¿no? Habrá que esperar, profesor, para ver qué hacen. Pues. A ver qué hacen a última hora, capaz hacen algo. Pero ¿qué van a hacer, pues? Un salón, porque con la bullaza que va a haber, ¿qué vamos a avanzar? En textil sea todo. Ah, su madre. En Virtual el, nomás, profe. en el F. Si el F, Ah, ¿cuántos salones tiene? 3 nomás. ahí sea todo, pues, profe. No, pero en el F en realidad hay 2 salones nomás. Virtual nomás, profe. Sigue ahí, el salón está ocupado, profesor.
No, es que no depende de mi no, depende del decano y no, bueno, y el agente del tercio. No, en realidad esa resolución es a nivel de universidad. ¿Cómo se ¿Cuál, llama? cuál Es del vicerrectorado. claro, no, ¿cuál resolución? No la entiendo. La de presencial, esa ya No. no es que cada facultad puede hacer lo que desee. Ah, no, no, Es claro, lo nivel que han mandado, general. claro, lo que han mandado es del Estado ya. Ujú. Sí, pero hoy día salió el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Representante de todas las universidades, la asociación de universidades que dice que va a depender de ¿Acuña? cada... No, 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 no es Acuña, es un representante de todos los rectores. Ya. Ha manifestado de que eso va a depender de cada universidad, cuántas clases van a ser presenciales, cuántas no sé qué. Ah, entonces ya se verá, seguro va a sacar cada universidad va a sacar una resolución para que se Claro, adecue a cada facultad. de acuerdo a sus condiciones, ¿no? Ujú. Es lo que salió hoy día a decir el, ¿cómo se llama? El señor pues, el rector, es el representante del, ¿BMRA? sí creo, ¿a dónde está Ah, esto? Salió en radioprogramas, espérate. entonces ya con fe, seguro que es algo bueno. No me acuerdo cómo se llama este pata. Aquí se llama un tal Rodríguez, que es de rector de la Universidad de Ricardo Palma, que representa a todos los rectores. Él manifestó, pero ahorita no me acuerdo. Bueno, y ese problema solamente es en la facultad, pues. Ese es el problema. Sí, creo, las otras facultades no han manifestado problemas. El problema, como la UNI es castillista, va a querer hacer todo lo que dice Castilla, pues. ¿Sí o no? No creo, porque los chicos la otra vez que fue sobre la semivirtualidad estaban quejando, no querían presenciar. Sí, no creo. Porque, sí, pues no sé cómo será. A ver, ya saldrá, pues. Bueno, no sé, nuestro termodinámica es curso, el séptimo, ¿no? Octavo. Séptimo, Séptimo. séptimo. Séptimo, no sé, porque estaban diciendo, no sé, de qué a partir de qué ciclo van a ser virtuales. No sé, si no, caballero, pues. De quinto para arriba, profesora virtual. Ah, de quinto para arriba, ya. Físico-química, ¿de qué ciclo es? Cuarto, creo, ¿no? Creo que sí, físico, Fiki Sí, 1 creo que profe. es cuarto, Fiki creo. 2. Quinto, creo. Quinto. Ya, con las justas. Es que yo, bueno, no, para mí es igual, dejaré de cocinar, pues. Ya, copiaron, ¿no? Sí, profesor. Bacán, ya, háganlo, pues. Un ratito, disculpe. One moment, please. Profesor, una consulta. Sí, señor. En la última ecuación que presentó, que empleaba la ecuación gamma phi y lo simplificaba, ¿no? Un ratito. O sea, voy a... Un ratito. Proyectar. Voy a proyectar, no te preocupes. No se preocupe, señor. Esta era la ecuación Sí, sí. simplificada. Ujú. ¿Por qué? Porque dice, si la presión tiende a cero, phi es 1. Si la presión de saturación tiende a cero, este es 1. Entonces llega a esto. Entonces, por utilizar esta ecuación, ¿no? Por utilizar esta ecuación que está acá, tal como está, la presión de saturación tiene que tender a cero y la presión total tiene que tender a cero, ¿no? Para que ambos se comporten como gases. No, acá esto como solución ideal, esto como gas ideal. Y tenemos esto. Esta es la simplificada. Si no se cumple eso, tenemos que aplicar esto, pues. ¿Ok? Ya, no, digo, mi pregunta era más los simbolitos, ¿no? ¿Cuál era el I de composición y cuál era la actividad? No, este es fracción molar del componente I en la fase líquida, presión de saturación del componente de saturación, coeficiente de actividad del componente I, fracción molar en la fase de vapor, presión total. ¿Eso?
Sí, sí, solo la F. Ok, gracias. Muy bien, señor. Señores, ¿a ustedes se les cruza de 8 a 10 de la noche? Nadie me ha contestado. No, profe, no. Lunes no, en mi caso no. No, ¿a quiénes se les cruza? ¿Por qué se matriculan de 8 a 10? En el otro año tenía cruce yo. Ay, ¿cómo es? ¿Cómo eres tú? No. Qué raro. Entonces, ya. A ver, dijo, vamos a ver. Bueno, señores, ustedes ya copiaron esos datos, ¿correcto? ¿O no? Hay alguien que sale, estará mal en su internet, ¿no? Seguro. ¿A ustedes en la universidad les ha dado su router? A mí sí me dio. Ah, tenía que solicitar. Claro, era por Cisco, si eres pobre o pobre extremo o en caso tus padres trabajan en el estado. Ah, dime, ¿y está funcionando ahorita? Sí, Yo tengo, pero no funciona, creo, ¿ah? pero es que a mí me dieron un chiquitito, como un cuadradito. A mí también. Yo lo que hago cuando no funciona es, ahí donde se pone el chip, al costadito y como un botoncito. Ya. Eso lo presionas por 5 o 6 segundos y de ahí le quitas el chip, le vuelves a poner el chip y ya funciona. Ah, puede ser. Ya, ya, ya. Ah, claro, acá hay un chip. Ya le quito el botón. Que hay un botoncito donde está el chip. ¿Cuál es un botoncito? Uno chiquitito, ahí. Ajá, chiquitito. Y Primero ahí, le presionas 5 segundos. pero ese Y, botoncito, ¿con qué lo presiono? Con una aguja. ajá, es para resetear. Ah, ya puede ser por eso, ¿ah? Lo que a mí me dieron, pues dije, ¿qué? Esto nunca ha funcionado. Pero primero tiene que instalarlo No, con ya Wi-Fi. claro, ya tengo instalado, ¿no? ¿Cómo instalarlo? Me trajeron y lo pongo ahí. Y en la máquina tiene que estar, pues, ¿no? Tengo que saber si Claro, no. funciona con, si lo usas con el tipo USB, tienes que descargar su aplicación. Porque acá dice contraseña de Wi-Fi. Ya, esa contraseña ya tiene que estar en la máquina, ¿no es así? Ujú. Ya. Pero Pero, primero tienes que activar el Wi-Fi. Hay 3 botones en ese cuadradito para prender y uno que dice WPS. W sí. Ya, ese se presiona para activar el Wi-Fi.
Ah, de repente yo no he presionado. Ya, gracias. Si no, otra vez hacemos un... ¿Cómo se llama esto? Ah, comida, bueno. Ya. ¿Están viendo esto, no? ¿Se ve, señores? Sí se puede ver, profesor. Ok, gracias. Ok. Entonces, yo les he dado estos valores, el equilibrio líquido-vapor, a estas presiones, ¿no? Presión, tenemos la presión y las composiciones tanto en la fase líquida como en la fase vapor. Entonces, nos dicen que la energía de Gibbs en exceso es RT logaritmo de esto, ¿no? Y esto lo desarrollo, ¿no? Dice que la energía de Gibbs aquí es igual a RT x1 logaritmo de coeficiente de actividad 1 más x2 logaritmo de coeficiente de actividad componente 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para calcular G en exceso de R, ¿no? La idea es calcular G en exceso sobre RT. Calculo esto. ¿Ya? ¿Para qué voy a calcular eso? Porque lo que tengo que hacer es encontrar una relación de esta manera. ¿Ok? Entonces, si yo encuentro una relación de esta manera, ¿qué voy a tener? Voy a tener un I A más BX, donde esto será I, ¿cierto? Y esto será X. Entonces, de aquí voy a calcular mis constantes, ahí B. Voy a calcular estas constantes por una regresión lineal. ¿Me entendieron? Entonces, la idea es esa. Lo que vamos a hacer acá, ¿qué es? Primero, determinar los coeficientes de actividad. Coeficiente de actividad componente 1 y coeficiente de actividad componente 2. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Por la ecuación gamma phi, ahí está. ¿No? El coeficiente de actividad del componente, ¿qué pasó acá? Coeficiente de actividad del componente 1 sería igual a la fracción, ¿no? La fracción molar del componente 1 en la fase de vapor, la presión total por este, ¿no? Coeficiente de la fuga sí es 1, porque la presión es baja. Mira, ¿cuánto es? La presión es 204, entonces lo hice. Sobre X1, presión de saturación del componente 1. Y la presión de saturación del componente 1 es acá. Igual forma hacen para el componente 2. Entonces aquí calculen X2, Y2, coeficiente de actividad 1, coeficiente de actividad 2. A ver, comiencen, señores. Y traten de encontrar una regresión lineal de esta forma. ¿Qué les da? Ustedes mismos son. Sí, ve. Estoy calculando. Uy. Ahí, señor, calcularon X1, X2, supongo. ¿No sería, profesor, el valor de 1 menos x1? Ah, claro. Claro, está bien.
¿Obtienen esos mismos valores, señores, o no? ¿O me he equivocado calculando? Me sale lo mismo. Ya. ¿Al resto? También, profesor. Sí, salió lo mismo, profe. Bien. ¿Qué en exceso, RT? ¿Salió lo mismo o no? Sí, también. Ok. Y bueno, acá este es el tercero. Entonces vamos a graficar estos dos términos, estos dos. Inicio. Vamos a graficar eso, ¿no? Esto. Para obtener acá esta ecuación. ¿No? Acá. Este término, o este término, ahí está. Esto versus esto.
¿Ya? Grafiquen ahí. Y deben obtener una recta así. No, así. ¿Ya consiguieron obtener esos valores? Sí, ¿no? Entonces aquí encuentran ustedes las constantes A y B. Tenemos acá, encontran esas constantes. Entonces ya encontramos, haciendo la regresión lineal, las constantes A1, A12 y A21. Entonces, ahora tranquilamente con estos valores, lo que vamos a hacer es determinar el coeficiente, ¿no? El coeficiente de actividad 1, el coeficiente de actividad 1 y el coeficiente de actividad 2. Tranquilamente podemos calcular ya, porque ya tenemos las constantes A12 y A21. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente tabla es lo siguiente. No, acá. Entonces, vamos a calcular presión, dice, presión calculado. Esa presión que vamos a calcular, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la composición del vapor, el coeficiente de actividad calculado, el coeficiente de actividad calculado vamos a calcular con esto, por la presión de saturación componente 1. Igual forma, X2, ya tenemos el valor de la fracción molar del componente 2, calculamos el coeficiente de actividad del componente 2 con esta ecuación y la presión de saturación. Y vamos a determinar, ¿qué cosa? Vamos a determinar el I calculado, ¿no? Este va a ser el I, digamos, teórico. Tenemos X, el coeficiente de actividad calculado, presión de saturación y la presión calculada. De igual forma, vamos a calcular el X calculado, el teórico.
Y vamos a graficar, ¿no? Vamos a hacer una gráfica donde vamos a tener presión versus la composición, acá composición en la fase líquida y en la fase vapor. Se supone que ambos deben ser iguales. ¿Quedó claro? Entonces, calculen esos valores, por favor, a ver. No sé si me han entendido. Entonces, comiencen a calcular. Ya tienen las ecuaciones. ¿Terminaron, señores? Deben obtener estos valores. A ver, confirmen. Este es el coeficiente de actividad del componente 1, coeficiente de actividad del componente 2, la presión calculada, fracción molar calculado, X calculado.
¿Calcularon? Señor Tijuana, ¿ya tiene los valores? Ok. Ronald William Cayo. También estoy calculando. Ok. Margarita Karen Vega. También estoy calculándolo. A ver. Rojas Llano Jesús Alberto. Oye, ¿no está el señor? ¿Quién dice? Ah, Ronald William Cayo Kawa. ¿Nos escucha o no? Sí, profe. ¿Está calculando o no? Sí, me falta la última parte. Ok. Xiomara Marín. Sí, profe, un ratito todavía. Ok. Profesor, su audio. Disculpe. Ah, lo que... Un ratito. Ah, lo que estaba diciendo era que tienen que graficar presión, presión versus esto, presión versus... En un mismo gráfico. En el mismo gráfico, esta presión
esta presión versus X1 versus Y. Sí, ¿no? Se supone que la parte experimental con la parte teórica deben ser iguales. Si no son iguales, es porque la ecuación de Margules no correlaciona adecuadamente el comportamiento del equilibrio líquido-vapor de estos dos componentes. Entonces, puede ser la ecuación de Van Laar. Si Margules ya no correlaciona adecuadamente, Margules, Van Laar tampoco. Entonces tendría que ser la ecuación de Wilson. ¿Ya? Porque Margules y Van Laar casi tienen lo mismo, la misma correlaciones casi. ¿Llegaron a graficar, señores? Entonces la gráfica que deben obtener es la siguiente, no sé si lo tengo acá. Es la siguiente, ¿eh? La gráfica que obtenemos es esta. Entonces, aquí es la parte experimental, digamos así, ¿no? Esta es la parte, ¿no? Lo que están con puntos discontinuos es la parte experimental y lo que están con los puntos continuos es la parte calculada. Y como vemos, nada que ver, ¿cierto? No correlaciona adecuadamente. Entonces, la ecuación de Margules que nosotros hemos utilizado no es la adecuada. Entonces, como tarea para ustedes, van a encontrar la correlación adecuada. Seguramente debe ser la ecuación de Wilson, ¿no? Para que puedan correlacionar esto adecuadamente. Entonces, como tarea para ustedes, encontrar la correlación adecuada. Debe ser la ecuación. Si encuentran la ecuación de Wilson, tienen que encontrar sus constantes. ¿Qué constantes son? Y lo hacen así en Excel. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok. Entonces, es lo que tienen que hacer una cosa así. Por ejemplo, acá. En esto, por ejemplo, esta es una relación. Este es qué componente, no me acuerdo qué componente es este. Bueno, acá. Este es acetona propanol, ¿no? Tenemos acá las presiones son las presiones de saturación las presiones de saturación, de cada componente, ¿no? Me dan como dato esto, X1. He hecho acá la regresión lineal y he determinado las constantes, ¿no? A1, ¿no? Acá A1, 2, A2, 1. Se ha graficado, ¿no? Se ha graficado y miren, correlaciona la parte experimental y la parte, ¿no? Como da lo mismo. Entonces, para esta sustancia, que es acetona propanol, la ecuación de Margules es la adecuada. ¿Por qué? Miren, me está correlacionando, casi concuerda, ¿no? La parte experimental con la parte, ¿no? Ambos. Entonces, la idea es encontrar eso. Ustedes tienen que encontrar en la otra ecuación. Ahora, el problema entonces, se están dando cuenta que la ecuación de Margules y Van Laar es más o menos para este tipo de componentes, donde no se forma, ¿qué cosa? Un punto azeotrópico. En la otra ecuación que nosotros hemos correlacionado, que se forma, si ustedes ven acá, hay un acá, ¿no? Que tenemos un punto azeotrópico. Normalmente cuando hay puntos azeotrópicos, la ecuación de Wilson es la más adecuada. O pueden con Van Laar, no sé. ¿Quedó claro, señores?
Entonces, la próxima clase, el día lunes es la siguiente clase, ¿no? Sí, profe. ¿Lunes? El jueves, profesor. Ah, jueves, ya me estoy rayando ya. El jueves. El jueves haremos lo que es equilibrio líquido-vapor. Vamos a graficar y vamos a determinar las temperaturas de burbuja, temperatura de rocío, etcétera, etcétera. ¿No? A partir de estos datos. No sé si tienen alguna pregunta. Profesor, ¿la PC cuándo sería? El jueves, este no, el siguiente. Porque no hay tema, pero todavía. Gracias, profesor. Sí. No me acuerdo. 30. Ahí. Ok, sí. Nos estamos viendo entonces. Entonces, el día he dejado dos tareas, ¿no? Esto de correlacionar. Y no se olviden, eso de Wilson, NRTL es importante. Si no tienen esos valores, no van a poder resolver los problemas, ¿no? Profesor, ¿me podría subir la grabación del último clase? Ya. Ok, ¿Lo voy diré a hacer. también, por favor? Ok, voy a hacer. Profesor, disculpe, otra consulta. Sobre el parcial, ¿va a tardar aún más? No me presiones que te jalo, ¿ah? Ya. ¿Cómo voy a tratar de calificar? Gracias. Ok, hasta luego.